Padre, gracias por esta hermosa mañana que nos regalas de vida. Gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti y de estudiar tu palabra. Aquí está tu iglesia, mi buen Señor, que te ama, que desea aprender más de ti, que desea que tú la guíes por medio de tu palabra, que desea que seas tú, mi buen Señor, el que nos muestre el camino, que nos muestre quiénes somos o quiénes deberíamos ser como iglesia, que nos corrija, que nos guía, que nos ayude y que nos aliente, mi Señor. Te rogamos por ese tiempo y te ruego porque tú estés acá presente con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos a nuestro estudio acerca de la iglesia. Durante los siguientes meses vamos a estar estudiando quiénes somos, quién es la iglesia y qué es la iglesia y cómo debería la iglesia ser, comportarse, organizarse, en fin, todos los temas relacionados con respecto a quiénes somos nosotros. No sé si usted alguna vez se ha preguntado ¿por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿O por qué somos de esta manera o de otra? Y la idea de esta clase, de este tiempo que vamos a tener, es que juntos como iglesia podamos volver a la palabra de Dios y descubrir realmente quiénes somos nosotros. ¿Por qué estudiar acerca de la iglesia? Entonces usted, hoy, gracias a todos los que hoy madrugaron, desayunaron más temprano, se vinieron caminando un poquito antes, sé que hicieron un fuerte esfuerzo y les damos las gracias por estar acá tempranito, de verdad que nos alegra muchísimo. Pero usted se estará preguntando de pronto, ¿y por qué? Y como que bueno, yo voy a la primera clase, pero ahí decido si sigo o no sigo. ¿Por qué estudiar ese tema como iglesia? Bueno, hay varias razones para hacerlo, pero definitivamente una de ellas, o aquí hay tres. Uno es por el pasado, otro es por nuestra unidad y otro es por el presente y el futuro. ¿A qué me refiero con eso? Queremos estudiar acerca de quién es la iglesia por lo que hemos vivido en el pasado. Las dificultades que hemos tenido, los errores de los cuales hemos aprendido, lo que ha sucedido en nuestra congregación en los últimos 6 meses, nos lleva a nosotros a evaluarnos como iglesia y a preguntarnos, espérense, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo todo bien? ¿Hay algo que estamos haciendo mal? ¿Hay algo que debemos mejorar delante del Señor? ¿Hay algo que debemos permanecer y seguir haciéndolo así a pesar de las circunstancias? Porque no sé si a usted le ha pasado esto, pero a veces cuando uno no le va bien o cuando uno no obtiene los resultados que uno quiere, pues uno se pregunta, ¿y será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que sí estoy haciendo las cosas correctamente? Y por eso es una razón por la cual nosotros hoy queremos estudiar acerca de la iglesia. Queremos ver qué nos dice la palabra de Dios, cómo nos puede confrontar y ver si en el pasado hay cosas que podemos mejorar. Lo segundo es por la unidad. ¿A qué nos referimos con unidad? Porque es muy fácil que cada uno de nosotros tenga una idea diferente de lo que es iglesia. De pronto hay una persona que piensa, no, iglesia principalmente es el domingo en la mañana. Hay otro que dice, no, iglesia principalmente es salir y hacer evangelismo. No, iglesia principalmente es la comunión que tenemos en los grupos pequeños. Y cuando hay una división del pensamiento, no hay una unidad como congregación. Y para que esta iglesia esté unida y podamos marchar en un mismo sentir, necesitamos algo que sea ese árbitro entre todos nosotros. Porque no se puede basar solamente en opiniones. No puede ser simplemente como que, bueno, yo opino esto, yo opino lo otro, yo opino tal cosa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre será el árbitro para todas nuestras decisiones, para cada cosa que hacemos. Porque puede ser que Miguel y yo no nos pongamos de acuerdo el uno con el otro, pero sí nos tenemos que poner de acuerdo con Dios. Y si nos ponemos de acuerdo con Dios, tenemos una unidad de pensamiento. Entonces, algo que vamos a estar explorando en este curso es buscar esa unidad. Va a haber tiempos de hablar, de discutir, de conversar en grupos, conversaciones que espero que se levanten a partir de esto y que nos lleven a hacerlo. Y por el presente, porque queremos en verdad ser una iglesia que glorifique a Dios, que le dé la gloria a Él, que tenga a Cristo como centro y que pueda impactar este mundo para su gloria. Y para eso necesitamos definir muy bien qué es la iglesia. ¿Por qué? Porque quiénes somos determina lo que hacemos. La manera como tú te ves a ti mismo determina la manera en la cual tú actúas. La manera en la cual tú definas a la iglesia va
bruscamente, casi que completamente, a influenciar todas las cosas que nosotros hacemos como iglesia. Por ejemplo, lo que el liderazgo hace y cómo se comporta. Lo que el liderazgo hace depende mucho de la visión y la perspectiva que el liderazgo tiene acerca de la iglesia. Entonces, si el liderazgo considera que la iglesia y su labor principal es el evangelismo, se van a dar cuenta que el liderazgo, ¿a dónde va a empujar? Hacia el evangelismo. Si el liderazgo considera que la más importante razón de vivirnos como iglesia es el domingo en la mañana y es la alabanza, ¿qué va a empujar el liderazgo? Va a empujar este espacio que ven aquí ustedes al frente. Entonces, es muy importante para nosotros darnos cuenta quiénes somos. No solamente el liderazgo, esto afecta a la estructura de la iglesia. ¿Cómo nos estamos organizando? ¿Por qué nos organizamos de esta manera? ¿Por qué tenemos un liderazgo plural? ¿Por qué tenemos ministerios? Todo esto viene de cómo nos entendemos como iglesia. También afecta a las prácticas de la iglesia. Si tomamos la cena o no la tomamos, si la tomamos todos los domingos o no la tomamos, la manera en la que oramos, cómo evangelizamos, si nos reunimos en grupos pequeños o no nos reunimos en grupos pequeños. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno hace las cosas simplemente porque así las hemos hecho siempre. Y de pronto a usted le preguntan, ¿y por qué hacen eso así? Y usted dice, no sé, porque desde que llegué a la iglesia se hace así. Entonces, pues yo me imagino que así son las cosas. Pero no tenemos realmente una idea y una identidad clara que define las prácticas que nosotros hacemos como iglesia. También afecta la cultura de la iglesia. Y esto es interesante, porque la cultura de la iglesia a veces se determina por cosas diferentes a nuestra identidad. ¿Sí? La cultura de la iglesia, por ejemplo, ¿qué es cultura? Es que en esta iglesia, y esto usted lo nota más con los líderes, no, es que en esta iglesia usted dice a las 9, pero la gente llega a las 9:10, es la cultura general. O, no, la cultura es que es importante en los grupos pequeños, pero el viernes de oración no es tan importante, eso es una cultura que se genera. O, por ejemplo, la cultura de, en esta iglesia hay mucho amor y se saluda a la gente con amor y con cariño, eso es una cultura de la iglesia, son las cosas que hacemos. Ni siquiera nos damos cuenta de por qué, y usted no las piensa, sino simplemente como iglesia las hacemos. Es la cultura que nosotros vivimos. Y esa cultura debería de ser afectada por nuestra identidad, por quiénes somos nosotros como iglesia. ¿Y qué anhelamos? Que a medida que descubramos lo que la Biblia dice, podamos evaluar también nuestra cultura como iglesia y decir, oye, hay cosas que deberíamos de cambiar, porque la palabra de Dios nos los está indicando. Y finalmente, el carácter de la iglesia. ¿Cuál es el carácter de esta congregación? Nuestro anhelo es que sea cada vez más pegado a la palabra de Dios y por eso lo necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Esto es lo que vamos a ver en los siguientes meses, ¿vale? Igual esto lo estoy enviando al chat de WhatsApp para los que deseen tener la presentación, pero los temas son los siguientes. Lo primero que vamos a ver en el siguiente mes es ¿qué es la iglesia? Cómo lo que somos afecta lo que hacemos. Vamos a definir la iglesia, vamos a ver lo que la Biblia describe que la iglesia es y vamos a comparar lo que la Biblia dice que somos con lo que nosotros estamos haciendo y nosotros estamos siendo. El segundo tema es el propósito de la iglesia. ¿Para qué estamos acá? ¿Por qué existimos? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la iglesia en general? Y por lo tanto, ¿cuál debería ser el propósito de Aposento Alto a sus pies? Vamos a hablar acerca, tercero, de las características de la iglesia. ¿Cuáles son los distintivos que Dios espera de nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que debería de ser? ¿Cómo describe Dios a la iglesia? Y entonces, ¿cómo deberíamos de ser nosotros? Luego hablaremos de cómo funciona la iglesia. El liderazgo, la disciplina, el orden, los ministerios, las prácticas. Y finalmente hablaremos de cómo crece la iglesia. ¿Cuál es la manera en que la iglesia crece en los diferentes sentidos que Dios tiene para nosotros? Entonces, la pregunta es ¿cómo? ¿Listo? ¿Cómo va a funcionar este curso? Bueno, algo que ustedes ya hicieron hoy es domingos 9 de la mañana. Este va a ser nuestro espacio de estudio. Entonces, la idea es que prácticamente todos los domingos, excepto creo que el domingo de Semana Santa, estaremos aquí a las 9 de la mañana juiciosos empezando nuestra clase.
vamos a tener una exposición bíblica, o sea, una charla aquí, vamos a exponer lo que vamos a decir, pero además de eso, en casa, vamos a darles algo para hacer. No va a ser mucho tiempo. La idea es que no les va a tomar más de 1 hora y media el poder hacer las lecturas y la meditación de lo que vayan a hacer en casa. Pero esto es muy importante. Y aquí quiero que ustedes me escuchen un segundito. Porque lo que ustedes hagan en casa va a determinar qué tanto jugo le saquen aquí en clase. ¿Sí? Nosotros tenemos como colombianos una manera muy, no sé, como pesimista de ver las tareas, como que la tarea es algo que me toca hacer o algo que me obligaron a hacer, pero realmente la tarea es una herramienta para aprender muchísimo más, para profundizar o para traer algo más para bendecir a las personas. Vamos a tener acá espacios donde vamos a discutir en grupos, donde vamos a hablar. Y si usted hizo su tarea y Dios le habló en medio de su casa y vio algo de las Escrituras, usted va a tener algo que aportar a su grupo. Además de eso, si usted lee, seguramente va a tener preguntas. Y esas preguntas serán muy importantes, porque algo que queremos acá es resolver preguntas, resolver dudas, poder levantar inquietudes acerca de lo que es la iglesia, de qué significa, de por qué lo hacemos y que las conversemos como congregación. Y para eso es muy importante que usted esté pensando en esto. Entonces, no van a ser tareas muy extensas. Como les dije, habrán algunos versículos por leer, algunas preguntas por responder y será máximo 1 hora y media en sus casas. Y acá tendremos espacios también de discusión. Entonces, habrán temas que usted diga como que, uy, esto me gustaría hablarlo más. Entonces, habrán algunos domingos en la tarde donde diremos, el que quiera seguir hablando de este tema, quédese. Vamos a almorzar aquí en la iglesia y vamos a seguir charlando acerca de este tema para todos los que estén interesados. O, de pronto, de sus grupos familiares de oración. Esta semana se defina como que este tema es tan importante que lo vamos a seguir conversando en los grupos familiares de oración. Y ahí podremos seguir expandiendo el tema y seguirlo profundizando. Pero ¿cuál es la idea de todo esto? Que no se quede simplemente como en una clase que vimos el domingo, un concepto que aprendimos de la iglesia y ya, sino que este curso nos afecte como iglesia, nos defina como iglesia, nos ayude a ver que estamos en el rumbo correcto y nos ayude a sentir ese sentido de pertenencia con la congregación. ¿Sí? ¿Por qué estoy aquí en Aposento Alto a sus pies? Porque estoy viendo que según la palabra de Dios queremos cumplir con lo que Dios desea para su pueblo y vamos a trabajar en esto juntos en lograrlo. Y esa es la idea de poder hacer este curso. Entonces, permítanme empezar con una pregunta. ¿Cómo es una buena iglesia? Quiero que se imagine en su mente en este momento la iglesia perfecta. La iglesia perfecta, perfecta, perfecta. No le falta nada. Y quiero que me diga, levante la mano, dígalo en voz alta, ¿cuáles son los elementos o las características que para usted tendría la iglesia perfecta? Comunión. Comunión, dice por acá. ¿Qué más? Cristo, mucho amor. Basada en la palabra. Basada en la palabra. Poder. Obediencia. Obediencia. Unidad. Unidad. Amor. Misericordia. Sin hipocresía. Confesión. ¿Qué más? ¿Qué más tiene una iglesia perfecta? Entendimiento. Ok, ser testimonio. ¿Perdón? Esforzada. Pastoreada. Santidad. Consagración. Sana doctrina. Ustedes llegaron súper espirituales hoy, qué bueno. O sea, la iglesia perfecta no tiene escuela dominical, no tiene alabanza. Qué bueno ver eso. Qué bueno. Me alegra mucho eso. Fortaleza. Muy bien, listo. Excelente. Miren todas estas cosas que están describiendo de la iglesia perfecta. Ok, ahora quiero que me digan, típicamente, ¿qué buscan las personas con las que uno habla en una iglesia? Porque yo he tenido conversaciones y la verdad, de todo esto que ustedes han mencionado, yo no he escuchado mucho. Cuando yo estoy preguntando a la persona, ¿y qué buscas en una iglesia? ¿O qué estás buscando? Pero ¿qué han escuchado ustedes que las personas típicamente buscan en una iglesia que sea la iglesia perfecta? ¿Cualquiera? Sí, allá.
Ok, algunos buscan ayuda económica. ¿Qué más? Una solución a sus problemas. Póngale ahí lo que sea problema, ¿no? Un milagro económico, un milagro de salud, un milagro familiar, oración, conocer cada día más de Dios, una alabanza poderosa, buen predicador, perdón, consejo, esposos o esposas. Sí, algunos buscan, sí señor, así es. Bueno, entonces, permítanme aquí a ver si puedo arreglar esto un poquito más grande. ¿Ahí se está viendo grande o? Sí. Ok, listo. Bueno, tenemos un video de 4 personas que están buscando la iglesia perfecta. La iglesia perfecta tiene un gran proyector, nuestra iglesia no lo tiene. Les comento que se dañó el proyector de la iglesia, entonces tenemos que ver cómo lo reparamos. Entonces, sé que los que están lejos por allá no van a ver mucho. Si todavía quieren y ven, pues pueden acercarse. Vamos a ver cómo estamos de sonido. ¿Listo? Entonces, la siguiente es una parodia. ¿Listo? Las parodias, por favor, tengan en cuenta, aunque tengan algo de parecido con la realidad, no están imitando a nadie específico. Pero es una parodia de personas que están buscando la iglesia perfecta. Antes de comenzar un tema que es muy serio, quisiera ofrecerles una ilustración de pronto no tan seria. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes a otras personas evaluar a la iglesia con base en sus gustos o prejuicios? ¿Conoce usted a una persona que parece que no está contenta en ninguna iglesia y que a donde va encuentra algo que criticar o algo que no le gusta? La siguiente es una caricaturización de este fenómeno, que espero nos haga reflexionar un poco acerca de cómo evaluamos a la iglesia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Enrique, Arturo, Juan y Carlos, sigan por favor. Bienvenidos. Hola. La siguiente es una ilustración. Ningún personaje está basado en personas de la vida real. Hola, me llamo Enrique y estoy en la búsqueda de la iglesia perfecta. Nací en un hogar cristiano. Mis papás me inculcaron desde muy pequeño el amor hacia la palabra de Dios. Teníamos devocionales todas las noches y en las tardes, después de colegio, leía la Biblia 1 hora antes de hacer mis tareas. Al crecer me fui interesando más y comencé a estudiar por mi cuenta. Estudié griego y hebreo y ahora solo memorizo pasajes en su idioma original. En archei, en hologos, kai hologos, en prostantheos, kai theos, en hologos. Hace poco llegué a esta ciudad por un trabajo nuevo y estoy en búsqueda de la iglesia perfecta. Hasta ahora no he podido hallarla. La primera que visité tenía una soteriología hipercalvinista que no puedo soportar. La segunda era hiperdispensacionalista con más de 25 dispensaciones. Y la tercera me gustó. Eran cesacionistas, pero no tenían muy claro el complementarismo y eso no lo puedo soportar tampoco. Bueno, hace unas semanas pensé que había encontrado la iglesia perfecta. La predicación era cristocéntrica, teológicamente sana. Tenían escuela dominical para adultos donde están examinando expositivamente todos los libros de la Biblia. Examinando cuidadosamente su biblioteca y su selección de autores, me pareció que eran muy impresionantes. Aunque, si por mí fuera, sacaría un par de títulos de ahí. Estuve congregándome por unas cuantas semanas y pensé que iba a poder establecerme. Pero entonces pasó lo inevitable. Alguien se acercó a hablarme. Soy muy cuidadoso de llegar en el momento exacto en que comienza la enseñanza, recibir la palabra, estar en la puesta justo antes de que digan amén. Verán, me encanta la iglesia, pero detesto interactuar con la gente. Me invitaron a uno de esos grupos de comunión. No me gusta la gente. La iglesia sería perfecta si no hubiera gente en ella. Esta iglesia me encanta. Tenía una buena enseñanza. Pero ¿por qué insisten tanto en que debo tener comunión? ¿Para qué quiero escuchar los problemas de otras personas o soportar sus comentarios infantiles de la palabra? Pero esta gente era insistente, así que decidí dejar de asistir y sigo en la búsqueda de la iglesia perfecta.
Hola, soy Arturo y estoy buscando la mejor iglesia. La idea de Cristo me parece re bacana. No sé mucho de la Biblia, pero cada vez que voy a la iglesia me siento como relajado y cómodo. Lo que más me gusta es la música. Me encanta sentirme como en la presencia de Dios y ver a los de alabanza ya frentes súper conectados con Dios. Espero algún día ser parte del equipo de alabanza. Entré a la universidad y pues bueno, ahora estoy viviendo aquí en Bogotá y la verdad me siento muy frustrado buscando una iglesia. La primera iglesia que visité parecía fabulosa. O sea, la gente me recibió con mucho cariño y me dieron tinticos, se interesaron por mí. Y luego me dirigí a la cartelera de actividades y me pareció chévere. Tenía muchas actividades, estudios bíblicos, jóvenes, damas. La enseñanza estuvo chévere. No entendí mucho, usaban muchos términos raros, justificación, santificación, algo así, pero bueno, aguantaba. Pero lo que me desinfló por completo fue la alabanza. O sea, al principio me pareció raro ver solo una guitarra en el púlpito. Pero, a ver, yo dije, no, pues no demoran en sacar los demás instrumentos. Pero no. Luego un man se subió y tocó unas canciones re viejas que no conozco y todas lentas y ni siquiera tenía una voz súper bonita, ¿bien? O sea, definitivamente no me pude conectar con Dios. Yo necesito un lugar que me haga conectar con Dios. Ya he visitado otras 3 iglesias. En una no había ni siquiera música, solo una melodía y ya. En otra tenían música vieja de Marcos Witt, pero ni una sola alabanza de Hillsong había. A ver, no sé qué voy a hacer, pero bueno, ahí sigo, en mi búsqueda de la iglesia perfecta. Hola, ¿qué pasa? Soy Juan y estoy buscando una buena iglesia. Me encanta la gente y me encantan los cristianos y me encanta ir a la iglesia, conocer a tanta gente tan diferente. Me parece súper interesante. Y bueno, la verdad es que los tiempos antes del culto, al lado del tinto y luego al final, al son de una empanada, son mis favoritos. Aprendo mucho de Dios al escuchar lo que está haciendo en la vida de otras personas. Y pues no sé, a mí me nace poder llamarlos, amarles. Después de todo, Cristo dijo que el segundo mandamiento más importante de todos es amar al prójimo, como a sí mismo, ¿no? Y pues también creo que dice ahí que Dios es amor, ¿no? Pues así hay que mostrar amor a las personas. Es más, en mi antigua iglesia era el líder de jóvenes. Los muchachos me amaban porque siempre estaba pendiente de ellos y armaba planes bacanos y salíamos y paseábamos, tomábamos mucho tiempo juntos. Pero a mi papá lo transfirieron de su trabajo y pues bueno, pues nos tocó venirnos a toda la familia para estar en la ciudad y ahora estoy buscando una buena iglesia. Pero la experiencia ha sido terrible. La primera iglesia a la que fui era súper fría y cuando llegué ya todo el mundo estaba sentado en sus puestos y leyendo sus Biblias y orando. Todavía faltaban 15 minutos para que empezara el culto. Y lo peor de todo, no había tinto. La alabanza estuvo bonita y pues una buena prédica. Pero cuando se acabó el culto, más tardó el predicador en decir amén que esa iglesia en quedarse vacía. Y me quedé ahí solo, esperando hablar con alguien y ya todos habían ido. A la segunda que fui, tuve esperanza, porque lo primero que vi al entrar fue una greca. Y qué buen tinto. Es más, no solo me dieron tinto, sino que también tenían aromática. La gente se veía muy amable, sonreían bastante, hablaban entre sí. Pues me pareció un poco raro que nadie se acercó a saludarme. Cogí mi tinto, sonreí y me quedé esperando. Pero bueno, pues nadie se me acercó y dije, bueno, de pronto la gente está esperando al culto. Al final. El culto fue chévere, me gustó mucho, pero al finalizar la reunión, me paré, saludé a 2 personas que me saludaron y se fueron inmediatamente y se pusieron a hablar con sus amigos. La gente era muy amable, eran muy queridos, pero todos en sus grupitos. Nadie se acercó jamás a saludarme, a invitarme. En fin, sigo en búsqueda de la iglesia perfecta.
Hola, me llamo Carlos. Ay, me gusta ir a la iglesia. Me parece delicioso. Ay, sentarme y poder escuchar las alabanzas a Dios y la palabra de Dios. Y estar en todas las reuniones, sentado. No me gusta cuando me piden que haga algo. La verdad es que hay muchos más capacitados que yo para hacerlo. Llevo 25 años de cristiano. Pero veo que siempre hay gente como con más tiempo, más dones y talentos que yo, para que sirvan. Yo estaba tan contento en mi antigua iglesia, no me molestaban para nada. Tenían sillas súper cómodas. Ay, nada de esas Rimax ahí de mala calidad, acolchonaditas, y todo parecía ir bien. Me gustaba la alabanza y enseñaban cosas interesantes. El pastor era el mejor, porque él lo hacía todo. Yo creo que hasta limpiaba las sillas. Yo solo tenía que llegar, acomodarme, y listo. Pero desafortunadamente, esa iglesia cerró. Que es que el pastor se quemó, o estaba cansado, y que su matrimonio no andaba muy bien o algo así. Yo no entiendo por qué. La verdad, citaron a varias reuniones y comités antes de que todo pasara, pero yo estaba tan cómodo en mi silla. Y ahora estoy buscando una iglesia, una buena iglesia, pero no me ha ido muy bien. Y la mayoría de esas iglesias de garaje son súper incómodas. Y uno que tiene posaderas como tan delicadas no puede aguantar 2 horas en una silla Rimax. Ya he encontrado una iglesia buena, sin silla Rimax. Pero esta iglesia colocaba unas almohaditas en las sillas. Súper cómodas. Y estuve contento por un par de semanas. Pero entonces, el predicador empezó a enseñar de los dones. Y empezaron a animar a la gente a pertenecer a ministerios. Y a la gente sentada, que a mi alrededor, que se empezaron a parar de sus sillas. Y lo peor de todo, comenzaron a presionarme a decirme que sirviera. Yo no entiendo por qué, si estaba tan cómodo. Me tocó pararme, pero para irme de la iglesia. Y ahora, pues estoy en la búsqueda de una iglesia perfecta. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Todos tenemos ideas de cuál es la iglesia perfecta. Algunas bíblicas, algunas no bíblicas. Algunos esperan a ciertas características de la enseñanza, otros ciertas características de la escuela dominical, otros ciertas características del liderazgo, pero cada uno de nosotros se encuentra en búsqueda de eso. Y parte de lo que queremos ver en este curso es que más que la iglesia sea definida por nosotros, o más que una buena iglesia sea definida por nuestros gustos o por nuestras preferencias, una iglesia debe estar definida por la palabra de Dios, por lo que Dios define de ella. Y la realidad es que ninguna iglesia es perfecta. De pronto habrá una, pero el día que tú y yo entremos ya se dañó. Ahí dejó de ser perfecta. Porque la iglesia está compuesta de hombres pecadores, incompletos, que necesitan la santificación del Señor. Y más bien es Dios en medio nuestro el que permite que la iglesia crezca, se edifique y cada día sea mejor. Ahora, ¿qué cosas han ustedes escuchado? Típicamente que decimos, la iglesia no es. Cosas que ustedes digan, la iglesia definitivamente no es esto. Ya dijimos algunas cosas que la iglesia es. ¿Qué no es la iglesia? Un club. Muy bien, ¿qué más? Un local. ¿Qué otra cosa? Para entretener a las cabras. Ok, un lugar de entretenimiento. ¿Qué más no es la iglesia? Las sillas. Ok, las sillas. Aunque Carlos opinaba diferente, pero bueno. Ningún parecido con la realidad, Carlitos, no te sientas. Y definitivamente, la iglesia no es un edificio. Eso creo que lo hemos escuchado varias veces, ¿cierto? La iglesia no se trata de estas 4 paredes. Pero es interesante, ¿no? Ahora, quiero que se fijen en esto. Hay cosas que nosotros decimos, pero a veces no somos tan congruentes en esto con lo que hacemos.
La iglesia no es el edificio, pero Joseph está por acá o está arriba. Creo que está enseñando arriba. ¿Cuál es el porcentaje de nuestro presupuesto que se va en el edificio? Como el 80% de nuestro presupuesto se va en el local. Pero es interesante pensar que decimos que la iglesia no es el edificio. Es algo para considerar. A lo largo de la historia, la iglesia ha tenido diferentes aspectos, ¿cierto? Y aquí me estoy refiriendo no a la iglesia de pronto Aposento Alto o los Hermanos Libres, sino a la iglesia en general, ¿cierto? Hubo una época donde la iglesia era un brazo más del gobierno, donde no había separación entre la iglesia y el Estado. Y claramente algo que hemos aprendido con la historia es que la iglesia no es un brazo del gobierno, no es una marca étnica o social. De pronto acá no la vemos, ¿no? Aquí la mayoría de nosotros es colombianos, de pronto de diferentes ciudades, de diferentes lugares del barrio, de la ciudad. Pero es muy típico encontrarse en otros países con iglesias que son caracterizadas por una étnica social. Una iglesia filipina, una iglesia coreana, una iglesia india. ¿Sí? La mayoría de iglesias que Pilar y yo conocemos en Estados Unidos, de hecho, son iglesias indias. O sea, el 100% de las personas son de la India. Y cuando llega otra persona diferente, se nota pero hartísimo. Esa iglesia tiene una cultura específica. Y esa cultura no solamente viene de la Biblia, sino que viene de su cultura, de ser indios. Sí, por ejemplo, algo que para las personas de la India es supremamente importante es que no hay demostraciones públicas de afecto. O sea, usted nunca jamás va a ver dos personas en la India, un hombre y una mujer cogidos de la mano. Nunca. Eso es una demostración pública de afecto. ¿Poner el brazo al lado? No, ni se le ocurra. Darle un beso en la mejilla, eso es solamente a puertas cerradas. Curiosamente, sí, los amigos hombres se cogen de la mano y van caminando por la calle cogidos de la mano. Y es lo más de normal de la vida, curiosamente. Pero un hombre y una mujer, no, eso no se puede ver. Y cuando llegan Cristian y Pilar, dos latinos, recién casados, a la iglesia, pues nosotros entramos así, cogidos del brazo, nos sentábamos y yo le tenía que traducir a Pilar siempre el culto porque ella todavía no había aprendido inglés, entonces todo el culto era yo así, suspirándole ahí al oído a Pilar. Y me acuerdo que en los primeros domingos todo el mundo volteaba y miraba como que, ¿y estos qué? Y hay elementos culturales a veces dentro de la iglesia, pero no es la iglesia solamente una iglesia así, o una sola denominación. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó cuando yo crecí en Aposento Alto, que yo pensaba que todas las iglesias eran así, y que la única iglesia correcta, la única iglesia verdadera, era la iglesia en la cual yo me encontraba. Y qué lejos está eso de la realidad. La iglesia no es solamente la iglesia bautista, no es solamente la iglesia pentecostal, no es solamente la iglesia de los Hermanos Libres, va mucho más allá de eso. ¿Qué no es la iglesia? La iglesia no es una organización humana, como ya lo dijeron acá, no es un club social, no es un lugar donde simplemente venimos y tenemos diversión y contactos. Algo que mis hermanos me dicen es, no, pues que usted en esta iglesia tiene de todo. Un abogado, usted tiene abogado. Necesita un ingeniero, tiene un ingeniero. Hay que le arregle la secadora, le arregla la secadora. No, es buenísimo, pertenecer a una iglesia es muy bueno, me han dicho alguna vez, porque uno tiene personas que de todo. Y lo podríamos ver como simplemente un club social, un lugar de contactos, un lugar de poder estar con gente, de divertirme un día a la semana, hacer algo diferente. No es un partido político, aunque a veces nos comportemos como partidos políticos y tengamos, yo soy de este, yo soy del otro, yo estoy de acuerdo con este, yo estoy de acuerdo con el otro. No es un negocio, no es simplemente un lugar con visión y misión y con objetivos bien clarificados y un presupuesto que coloca los objetivos por encima de las demás cosas. No es un negocio, ni tampoco es un supermercado espiritual. No es un lugar donde venimos a seleccionar, me gusta esto, busco esto otro. No, la iglesia va mucho más allá de eso. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia y cómo la definimos? Bueno, por un lado, la iglesia es esencial. Algo que tenemos que entender y que vamos a ver, lo vamos a ver a partir de las escrituras, es esencial. O sea, no puede hacerse estas cosas sin la iglesia. No se puede dar la proclamación global del evangelio sin la iglesia. No se puede hacer adoración como cuerpo de Cristo sin la iglesia.
No hay una presencia sacramental de Dios sin la iglesia. Hay una presencia especial de Dios con su pueblo, que no se da cuando estamos solos. Y la santificación es esencial en la iglesia. Porque, le digo algo, si usted se queda solito y se mira al espejo usted solo, le digo algo, Cristo se le queda así de chiquito. Todos nos vemos al espejo y decimos como que, uy, no, bien. No, pues tengo alguno que otro error, pero estoy muy bien. Pero es cuando estoy en la iglesia y encuentro un hermano con el que no estoy de acuerdo. O encuentro una persona que se comporte de una manera que me irrita. O encuentro una persona que no tiene el mismo compromiso que yo tengo. Donde la santificación se convierte en algo esencial. Donde verdaderamente amar como Cristo ama se convierte en un reto. Entonces, ¿cómo vamos a determinar qué es la iglesia? Hoy fue nuestra clase de introducción. Vamos a hablar un poquito ahorita de algunos pasajes, pero la próxima clase vamos a ir bien de fondo acerca de qué es la iglesia y cuándo inició. Entonces, para hacer eso, no nos vamos a quedar solo en la palabra. Esto es un error que usualmente cometemos al definir la palabra iglesia. Creo que la mayoría de ustedes conocen cuál es la palabra en griego de la palabra iglesia. ¿Cuál es? Eclesía, ¿cierto? La palabra eclesía. La manera más típica que se escucha o común de definir la iglesia, eclesía, es decir, eclesia. Caleo, que decir llamados afuera. Entonces la iglesia significa los que son llamados aparte o los que son apartados para Dios. Pero es una falacia, es un error definir una palabra solamente por su composición, solamente por cómo está compuesta. Las palabras son más complejas que eso, sobre todo una palabra como iglesia, porque las palabras cobran significado con el tiempo y se les va añadiendo significado a medida que Dios revela características de ella. Por ejemplo, la palabra Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? Ungido. Es solamente eso. Entonces, ¿qué significa la palabra Mesías? Mesías es un ungido. Si usted toma la palabra Mesías, solamente el término aquí es etimología. Etimología significa el estudio de una palabra, su origen, su composición. Si usted toma el Mesías solamente por este tipo de estudio, va a decir Mesías significa ungido. Entonces, todas las personas que sean ungidas son Mesías. Y si usted queda solamente con esa definición, fíjese que estamos muy lejos de la definición bíblica de lo que es el Mesías. Pero al principio, ¿por qué se dio esa definición del Mesías? ¿Quién recuerda cuál es una de las primeras veces donde se usa esa palabra de el ungido de Dios, de el Mesías de Dios? En el Antiguo Testamento. No han llegado todavía en la lectura a ese lugar, ese es Samuel. Ok, con Saúl, ¿cierto? Cuando van a elegir al rey de Saúl, al rey Saúl, ¿qué hacen para declararlo rey delante de todos? ¿Qué hace Samuel? Lo ungen con aceite. ¿Se acuerdan cuando David estaba en la cueva con Saúl y no lo mata? ¿Y qué dice Saúl? ¿Cómo podría yo qué? Tocar al ungido de Dios. La palabra ahí es Mesías. ¿Cómo podría yo tocar al Mesías, al ungido de Dios? Entonces ahí empieza esa palabra. ¿Por qué era Saúl el Mesías? Porque era una persona que había sido ungida. Luego llega el rey David, y el rey David también es, cuando Samuel lo aparta, Dios rechaza a Saúl, Dios llama a Samuel a visitar a su papá, ¿y qué hace para declarar que David era rey? Lo unge con aceite, y en ese momento David es el ungido, David es el Mesías. Y fíjense que esa palabra empieza así, ¿cierto? Como que, entonces, ahora no solamente es el ungido, es una persona ungida por Dios para poder gobernar a su pueblo como rey de Israel. Ahora, pasan los años, y a medida que pasan los años, empiezan profecías acerca de ese Mesías, acerca de un ungido, porque, ¿qué pasa? David muere y Salomón es un buen rey, por un tiempo, pero ¿qué pasa con Salomón? Se desvía, ¿cierto? Se casa con un montón de mujeres, a cada mujer le da su templo, adora a muchos dioses y el pueblo termina separándose. Y aquí en adelante hay una expectativa de que venga un Mesías, de que venga un ungido, un rey que pueda guiar a Israel. Pero a medida que los profetas empiezan a hablar del Mesías, dicen que el Mesías, aparte de eso, se entregará por el pueblo de Dios, dicen que será el Hijo de Dios,
dice, empiezan a dar muchas características. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, las personas del Nuevo Testamento que estaban esperando al Mesías, ¿esperaban simplemente a alguien ungido? No, estaban esperando una manifestación muy grande de parte de Dios. Esa palabra había sido embebida de significado. Su significado había crecido a medida que la revelación se había dado. Entonces, cuando definimos la palabra iglesia, eclesía, no nos podemos conformar solamente con decir, eclesía es, caleo, los llamados afuera, los separados por Dios. Ya, definida. No, porque esa palabra va a absorber, va a acoger significado a medida que haya revelación de parte de Dios. Por eso la palabra iglesia es difícil de definir. Bien difícil de definir. Hay una palabra en hebreo que se llama gahal. Gahal significa asamblea o congregación, es decir, un grupo de personas que se reúnen. La otra palabra que tenemos es eclesía, que también en el Antiguo Testamento, cuando no es una palabra única, o sea, ya existía esa palabra, así como Mesías significa ungido, eclesía significa simplemente una asamblea, o sea, una reunión de varias personas con un propósito específico. Entonces, esa palabra empieza significando eso, reunión de personas con un propósito específico. Eso es lo que significa la palabra eclesía y se usa en algunas partes del Nuevo Testamento de esa manera. Entonces, ¿cómo vamos a descubrirlo? Tenemos 2 minutos, quiero explicarles la tarea, ¿ok? Yo sé que hoy no estuvimos mucho en la palabra, es nuestra clase de introducción, típicamente vamos a estar mucho más metidos acá y hacer más exposición bíblica, pero ¿qué es lo que quiero que hagan? En el chat de WhatsApp les voy a enviar estas diapositivas. Lo que vamos a hacer es hacernos estas 3 preguntas acerca de cada uno de los versículos que vamos a colocar ahí en estas diapositivas. La primera pregunta es, ¿cómo se está usando la palabra? ¿La palabra qué? Iglesia. ¿Cómo se está usando la palabra iglesia en este versículo? La segunda pregunta es, ¿a qué se refiere? ¿Se está refiriendo a la iglesia universal, a la iglesia local, a un grupo de personas? ¿A qué se está refiriendo con la palabra iglesia? Y la tercera es, ¿qué características tiene? ¿Cómo se está describiendo a la iglesia en ese versículo? Entonces, hagamos un pequeño ejercicio acá con un par de pasajes. Miremos, si tienen ahí sus Biblias, ábranlas a Hechos 5:11. Vamos a hacer un ejercicio y terminamos para poder montar. Listo. Hechos 5:11. Alguien que lo pueda leer en voz alta, por favor. Sí, Hechos 5:11, bien duro. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Muy bien, en Hechos 5:11 dice, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Muy bien, entonces, tenemos que responder un par de preguntas acá, quiero hacerlo para que ustedes lo vean. Entonces, aquí está la palabra iglesia. Ahora, ¿cómo se usa la palabra? ¿O a quién se está refiriendo acá? Tenemos que ver un poquito de contexto, ¿cierto? Pero en Hechos 5, ¿qué hay? ¿A qué iglesia se está refiriendo esta palabra? ¿Perdón? Por ahí escuché algo, pero no. ¿Perdón? Primitiva. La iglesia primitiva, sí, más específicamente, la iglesia de Jerusalén, ¿cierto? Recuerden que en Hechos 2 empieza la iglesia de Jerusalén. ¿Hay una iglesia más aparte de la iglesia de Jerusalén en Hechos 5? No. Ahí la palabra iglesia se refiere específicamente a la iglesia de Jerusalén. Muy bien, ¿a qué se refiere o cómo se está usando la palabra acá, iglesia? ¿A quién está incluyendo en ese versículo 11? Cuando dice a toda la iglesia, ¿qué grupo de personas se está refiriendo por eso? A los creyentes, ¿sí? Seguramente a todos los que dice en Hechos 2 y 3 que se añadieron, ¿cierto? De los judíos que estaban ahí, estaban añadidos. ¿Había algún gentil todavía en esta iglesia? No, en este momento solamente habían judíos, eran solamente judíos. Entonces fíjense que este versículo 11 está hablando de un grupo de judíos, todos reunidos en una ciudad, en la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Y todos ellos tenían surgió un gran ¿qué? Temor de Dios en medio de ellos. Entonces, ¿cuál es la idea?
La idea es que usted coja cada uno de los versículos que va a ver en las diapositivas y haga ese ejercicio esta semana de leerlo, meditar qué significa la palabra iglesia acá y de hoy en 8 días traiga esos versículos meditados y leídos. Esa es la tarea que tenemos. ¿Entendido? ¿Alguien no entendió? Levante la mano. ¿No? ¿Clarísimo? Muy bien. Amada iglesia, creo que el Señor tiene mucho que contarnos acerca de lo que Él desea para nosotros en su palabra. Esto apenas está arrancando y espero Dios permita que no tengamos, como suele suceder en esos cursos, que empezamos 60 y terminan 20. Vamos a terminar todos. Todo el que vino acá, quiero verlo el último día también. No que se pierda hasta el último día, sino todos los días hasta el último día para que terminemos. ¿Listos? Vamos a orar. Padre, gracias por ese tiempo que nos regalas. Gracias por tu palabra y gracias por lo emocionante que es pensar en cómo nos vas a hablar en este semestre acerca de lo que tú deseas para esta congregación. Te ruego porque sea tu palabra la que nos hable, Señor. Te ruego porque sea tu palabra la que nos guíe, mi buen Señor. Y te pido que esta semana, mientras que cada uno de nosotros medita en esos versículos, nos puedas hablar a nosotros y ayudarnos a comprender un poquito más lo que es la iglesia, mi buen Señor. Ayúdanos a amarte a ti y al amarte a ti, a amar la iglesia de Cristo y amar la congregación en donde tú nos has puesto, mi buen Señor. Te damos gracias, bendice este día, oramos porque tú nos des un excelente culto, usa grandemente al director, háblanos Padre Santo a través de Ferney y permite que este sea un día donde tu Hijo sea exaltado y tu pueblo sea edificado. En el nombre de Jesús, amén.